Hola mis almitas, hoy vamos a hablar de la fase 5 del divino masculino. Es donde empieza a caer su vieja identidad. Es cuando conecta y se da cuenta que no puede seguir sosteniendo la vida que tiene y las estructuras sociales, mentales y emocionales que ha venido teniendo. Entonces es cuando el divino masculino ya se da cuenta que quiere un cambio real. Aunque su ego se resista, ya su chakra corazón se ha activado. ¿Qué va a vivir el divino masculino en esta fase? Crisis de identidad espiritual. Es cuando se da cuenta que sus creencias ya no lo sostienen. Es cuando empieza a ver una realidad de lo que antes no quería ver y por eso muchas veces entra en lo que es la noche oscura del alma. Choques emocionales muy intensos. Aunque se haya alejado de su divina femenina, aquí empieza el proceso donde empieza a recordar demasiado a su contraparte álmica, en donde empieza a sentirla demasiado aunque estén en contacto cero o en distancia física. Y es cuando el divino masculino empieza a percibir mucho a su divina femenina por señales, sueños vívidos y empieza a reconocer toda la numerología y movimiento espiritual. Vacío existencial. Es cuando ya empieza a ver que lo que lo sostenía o lo que lo activaba o lo hacía feliz ya no lo llena. Entonces, llega en ese punto donde necesita retirarse e inclusive alejarse de la relación kármica, de patrones repetitivos y de situaciones como que siente que están pasando en bucle, inclusive de las distracciones, porque ya siente que nada lo llena. Por lo que empieza su despertar inconscientemente. Aquí es donde se activa su energía femenina, que tiene que ver con su activación espiritual. Entonces no sabe por qué empieza a tener más intuiciones, a escucharse, a sentirse, empieza a sentir la vibración de las personas e inclusive empieza a percibir energéticamente situaciones en donde antes no lo veía, por lo que va a sufrir insomnio, ¿vale? Porque está como empezando a activar su parte espiritual y parte de ese despertar espiritual también tiene que ver con el razonamiento emocional, ¿no? Como el sentarse, el pensar, el explorar, todo eso que ha ignorado. Entonces, ¿qué va a sentir el divino masculino en esta fase 5? Muchísima culpa. ¿Por qué? Va a empezar a darse cuenta que se ha traicionado, que ha traicionado su divina femenina, que prácticamente ha estado viviendo en una vibración que ya no reconoce. Nostalgia del alma. Entonces aquí es cuando empieza a sentir ese vacío y esa tristeza por su llama gemela y empieza a sentir que le falta algo, que le falta una parte de él y tiene que ver con digamos, ese distanciamiento con su llama gemela. Desorientación, por lo que ahora no entiende qué hacer, hacia dónde ir. Se siente desorientado por completo, como si hubiese perdido el GPS. Tensión entre su corazón y su mente. Su corazón quiere ir hacia su divina femenina, siente atracción, tiene esa atracción fuerte. ¿Por qué? Porque su divina femenina ya a estas alturas ha hecho un trabajo muy profundo y muy grande en sí misma y ha hecho esa activación en él, indirectamente, energéticamente. Entonces siente muchísimas ganas de hablarle, muchísimas ganas de expresarse, pero después está su mente que lo paraliza y le dice, no estás preparado, todavía hay una falta de no merecimiento y hay algo que todavía tiene que trabajar en sí mismo para tener esa seguridad antes de acercarse. Entonces, ¿contra qué pelea el divino masculino en esta fase?
El ego herido. Tiene miedo. Quiere controlar todavía sus emociones, pero ya el alma empieza a ganar. Los sentimientos empiezan a ganar en esta partida. Miedo al rechazo. Tiene muchísimo miedo de que su divina femenina lo rechace. No quiera estar con él, no quiera volver con él. Entonces, por eso está la pelea entre la mente y el chakra corazón. Karma pendiente. Muchísimas veces aquí el divino masculino está atado a situaciones kármicas, ya sean situaciones kármicas familiares, ya sea con una pareja kármica o algo que digamos que lo ata, ¿no?, a esa situación kármica. Entonces empieza como esa fase de entender que está atado a eso solo por un compromiso vacío y empieza a ver la realidad de que lo que lo está atando ahí no es tan fuerte como pensaba, porque antes se manejaba desde la obligación. Entonces empieza a ver ese vacío en donde se da cuenta que esas elecciones en donde ha estado ahí ha sido prácticamente por una obligación y compromiso, no por algo que ha querido su alma. Le teme a su propia luz. Tiene miedo de reconocer su poder interior, tiene miedo de conectar con el amor verdadero. Eso es algo que también afecta al divino masculino en este proceso. Entonces, querido divino masculino, si estás pasando por esta fase, entrégate a lo espiritual. Conócete. Haz una introspección de ti mismo, de lo que necesitas, de lo que quieres. Escúchate. Esta es la mejor fase porque vas a poder empezar a reorganizar prácticamente tus emociones y tu mente y te vas a dar cuenta que la realidad siempre ha estado en tu alma y no en tu mente egoica.